De esta manera pasaríamos a la parte fisiológica del pulmón. Primero, ¿qué es el pulmón? El pulmón es un órgano parenquimatoso que ejerce la función de un globo, pudiendo inflarse y desinflarse en aras de acumular el aire y poder realizar un intercambio gaseoso entre CO2 recogido de los tejidos y el oxígeno del medio ambiente. Por supuesto, el pulmón no es un órgano que va simplemente a inflarse y a desinflarse de forma deliberada, mucho menos de forma exagerada. El pulmón tiene sus volúmenes que van a destacar cuánto él va a llenarse en su forma máxima y va a desinflarse en su forma máxima. Ok, entre los volúmenes tenemos el volumen corriente, que es de 500 mililitros. Este es el volumen que se ejerce una respiración completamente normal, la respiración cotidiana de un ser humano. La persona inhala 500 mililitros y exhala 500 mililitros. El volumen de reserva inspiratorio, ese es el volumen que se obtiene, el volumen diario que se obtiene en una inspiración forzada, puede albergar hasta 3000 mililitros el pulmón. El volumen de reserva expiratorio, este es todo lo contrario, es el volumen de expiración forzada, y este puede expulsar hasta 1100 mililitros. Y el volumen residual, que es un volumen inamovible en el pulmón, es decir, que no se puede salir. Por mucho que se intente, ese volumen siempre va a permanecer, ese fluido siempre va a permanecer dentro de las vías aéreas, permitiendo que éstas permanezcan permeables. Y esta es resulta un igual de 1200 mililitros. Ahora vamos a hablar de capacidades pulmonares. Las capacidades son el resultado de la sumatoria de varios volúmenes. En el caso de la capacidad inspiratoria, este es el resultante del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Este es un igual a 3500. Esta es la capacidad que se obtiene a través de una respiración normal y una respiración forzada, una inspiración forzada. ¿Va por? Volumen respiratorio minuto. ¿Cuándo hiciste esto hoy? Ayer. Volumen de espacio muerto. Otra más. Son 16 papelitos. Más o menos. Sí, son Ya unos va a terminar, cuantos. le faltan 4. Son 16 exactamente. Ok. A ver. Enfisema. ¿Cómo se llamaba el anterior? Volumen minuto. Volumen minuto, ¿verdad? ¿Cómo era que se llamaba? Volumen respiratorio minuto. Ok, listo. Listo. ¿Va por? Mecanismo respiratorio. Ajá, eso sí es un enredo. Ay, Dios mío. Bueno, poco a poco ahí va. Y sin embargo lo logré súper sintetizar. Ok. Ajá. El parénquima elástico pulmonar, presencia de alvéolos. Ok. Ahora vamos a hablar de la mecánica respiratoria. Esta la podemos dividir en dos secciones. La que comprende la tensión superficial, que está, vamos a decir que auspiciada por el alvéolo en sí. Comprende el parénquima elástico pulmonar, tiene la presencia de los alvéolos, y que hay más de 400 millones de alvéolos en el adulto, que serían un total de más de 200 metros cuadrados de superficie respiratoria funcional. Ok, luego tenemos la porción, con respecto al parénquima serían las 2/3 partes de la participación de este mecanismo en la parte respiratoria. El parénquima elástico pulmonar es el que tiene mayor resonancia, mayor protagonismo en el proceso de la respiración propiamente dicha, en el proceso del intercambio gaseoso. Luego tenemos los músculos o la parte mecánica que se encarga de participar activamente en
en ese acto. En ellos podemos dividir tanto la inspiración como la expiración. La inspiración es un proceso activo en el cual se produce gracias a la contracción de ciertos músculos como el diafragma y los músculos intercostales externos. Estos, al contraerse, permiten que la presión entre el pulmón y el ambiente cambie, sea un gradiente mayor a través de un gradiente de, vamos a decir, de la presión ejerce que el aire del medio ambiente pueda entrar activamente hacia el pulmón, llenándolo. Por otro lado, tenemos la expiración, que es un proceso pasivo, debido a que ocurre gracias a la relajación del diafragma y los músculos intercostales externos y al retroceso elástico del pulmón propiamente dicho. En él reposa prácticamente, como dije anteriormente, toda la responsabilidad de este mecanismo, gracias a la tensión superficial que podemos conseguir en el saco alveolar. También en estas podemos mencionar, en la inspiración forzada, podemos mencionar los músculos que intervienen en ella, que serían los serratos, los escalenos, el pectoral menor, los intercostales internos, o valga el énfasis, intercostales internos. Y también en la porción expiratoria forzada participan los músculos, el recto del abdomen, el transverso del abdomen y el oblicuo y los oblicuos. Ok, aquí tenemos una serie de dibujos que representan el alvéolo para poder explicar un poco acerca de la función del surfactante y la tensión superficial. Muy bien, primero que nada, tenemos que saber de qué se trata la tensión superficial. La tensión superficial no es más que la fuerza que ejerce la superficie del agua para poder tomar, el agua en su porción más superficial tiende a ser muy rígida, tiende a ser muy, ¿cómo se dice? Tiende a tener los enlaces entre ellos, entre cada molécula de agua muy fuertemente conectados. Debido a que su estado va a buscar la manera de poder romper esa tensión, uniéndose a otras moléculas de agua. Por supuesto, está expuesta a otra faceta de la misma, que es el aire, y eso es lo que la mantiene en ese estado. En el caso del alvéolo, el alvéolo es una cavidad recubierta, tapizada en su parte inferior, en su parte de su luz, por agua, una película de agua muy delicada. ¿Qué ocurre? Que cuando el alvéolo se contrae para poder expulsar el aire que entró, esas moléculas de agua van a tender a buscar unirse entre ellas para poder formar entonces una molécula de agua más grande. ¿Qué pasa? Que si eso ocurre, estaríamos hablando de un alvéolo colapsado. Eso ocurre cuando no hay surfactante en ese alvéolo, y ocurre en enfermedades como lo son eso ocurre en enfermedades como patologías como el enfisema. El enfisema va a dañar el tejido alveolar y va a incapacitar a los neumocitos para poder producir lo que es el surfactante. Ahora, ¿qué es el surfactante? El surfactante es una molécula de naturaleza lipídica. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Es prácticamente la que ejerce una fuerza hidrofóbica que va a permitir que cuando estas moléculas de agua se vayan acercando entre sí, tengan una fuerza que se anteponga debido a lo hidrofóbico que es este compuesto, y no va a permitir que se fusionen entre ellas, sino que la misma va a producir que se mantenga una cavidad en medio de ellas, o sea, se mantenga abierta, no tienda al colapso. Y por último tenemos el proceso que es llamado hematosis o intercambio gaseoso. Esto ocurre en el alvéolo. Primero vamos a recordar la parte histológica, en la que se mencionó que el alvéolo tiene una relación muy estrecha con lo que es el capilar sanguíneo.
El capilar, al igual que el alvéolo, tiene una muy delicada, una muy delgada epitelio de revestimiento. Eso permite que tengan un contacto muy íntimo, es decir, que puedan en ese acto puedan intercambiar los gases que van a difundir a través de las hematíes o la hemoglobina. Para entender eso tendríamos que comprender lo que son las presiones parciales, tanto del dióxido de carbono como del oxígeno. Siempre en las vías sanguíneas, cuando estamos hablando de dióxido de carbono, siempre su presión va a ser mayor a la del oxígeno presente del alvéolo. Eso nos da a entender que va a difundir en él de forma buscando un gradiente de presión, un gradiente menor, ¿verdad? Y va a ir hacia la periferia, va a ir hacia el gradiente de menor concentración, el dióxido de carbono entrando en contacto con el epitelio con el epitelio alveolar, y una vez vaciada la hematíe, también por esa misma ley, ¿verdad? Por ese mismo principio, el oxígeno que está ya expuesto a un gradiente menor, que es la hematía o la sangre sin las moléculas que ya han sido exportadas de ella, el oxígeno va a tender a entrar hasta el sistema, hasta la arteria, hasta el capilar, y va a transfundir y va a, ¿cómo se dice? O sea, va a lograr ser el oxígeno recaptado por la hematía y va a lograr irse hasta su arteria, hasta el corazón, y de allí a la circulación sistémica, resto del organismo. Ok, muchas gracias.